Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a terminar de hablar sobre la clave número 14, la experiencia de la prepenanidad, pero nos vamos a enfocar más que nada en el área de la imagen idealizada. Eh, Nosotros como individuos muchas veces tenemos cierta carencia de algunos dones que son naturales para algunas otras personas. Entonces, como muchas veces uno se ve inferior al resto de personas, existen mecanismos subconscientes que aparecen en defensa y que van justificando o encontrando las disculpas para mantener la autoestima alta y la idealización de lo que uno cree ser muchas veces. Y esto se construye a sí mismo. Son mecanismos que tiene el mismo cerebro para que las personas hagan su vida más llevadera. Hay muchos cuadros de depresión profunda que ocurre cuando la persona descubre que en realidad no está a la altura de su propia imagen idealizada. Y viene un conflicto interno muy fuerte, muy duro. Y muchas veces ocurre que hay personas que son totalmente flojas, autoindulgentes, y más que nada buscan formas de arreglos internos para justificar los argumentos de su comportamiento. Mucha gente también tiene la mala costumbre de creerse más inteligente que los demás. Y, y que todas, por ejemplo, ellos se sienten tan inteligentes en realidad y no hacen ningún esfuerzo físico. Porque al ser tan inteligentes, según ellos, no necesitan moverse porque tienen que centrar sus fuerzas en su cerebro. Lo cual es una mentira al final. Se puede ir en paralelo trabajando un cuerpo lo mejor posible, lo más sano, y con una mente lo más sana también. Se complementan. Es muy importante eso que se recuerde que nuestro vehículo físico es el que nos mantiene en movimiento, nos permite movilizarnos, y hay que cuidarlo la mayoría del tiempo. Por eso hay que evitar los vicios, las drogas, el exceso de alcohol, el cigarrillo, y mantener una vida activa, caminando, haciendo ejercicio en la casa. Cada quien encuentre la fórmula de mantenerse activo. Ojalá todos los días moverse algo. Ahí cada quien encuentra su hilo conductor para eso. Y por eso es que es importante que se entienda de que nosotros como seres humanos vamos racionalizando y disculpando nuestras propias carencias y defectos. Entonces después uno se forma una opinión de sí mismo totalmente alejada de la realidad. Y eso es así porque el individuo en forma compulsiva necesita sentirse importante a sí mismo y ante los demás. Entonces la imagen que el individuo tiene de sí mismo muchas veces es diferente como las personas lo aprecian. Y es porque ¿cómo nos ven las personas a nosotros? Nos ven por las cosas que nosotros hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos movemos, cómo nos paramos. Las personas en realidad es muy poco lo que pueden conocer de nuestro propio mundo interno. Y gran parte de las veces uno proyecta un nivel de ser distinto al que es uno. Uno siempre trata de caer bien, la mayoría de las veces. Y eso es parte natural de los seres humanos. No hay que sentirse mal por eso. Pero hay que ir de a poco echando abajo esas fantasías que uno proyecta. Eso es clave para que uno vaya despertando. Por ejemplo, la relación de pareja, el hombre puede mostrar una serie de carencias y defectos al iniciar la relación, pero sin embargo la pareja no lo ve. Está como embobada o ciega, sino que la persona, la mujer en este caso, idealiza a su compañero y se idealiza de una tercera imagen. Y que en realidad no es la imagen idealizada del individuo, sino que es una proyección que tiene la mujer idealizada con respecto a ese hombre. Y siempre lo coloca en un pedestal, po. Y espera genuinamente que la pareja podría realizar esas proezas. O que en realidad es un ser real. Pero no lo es, po. Sino que es una fantasía que vive en lo profundo de esa persona. Y ese hombre nunca va a poder cumplir las expectativas con respecto a la imagen idealizada de hombre que tiene esa mujer. Y por eso cada vez que
las parejas comienzan a vivir más tiempo juntos y se casan prematuramente, vienen en conflictos muy duros. Y es porque en realidad las personas nunca cambiaron, sino que cada uno estaba idealizando al otro, viviendo una fantasía. Que duele cuando se cae la fantasía, obviamente que duele, pero van a tener un mundo real. Porque todas las personas tenemos cosas buenas y cosas malas. Pero peor es vivir en fantasía. Ahí se los dejo para que lo vayan analizando. Que a veces las personas buscan ciertas cosas en los demás y tienen la vara muy alta. Sin embargo, uno tiene una cantidad ilimitada de defectos y que también la otra persona que se fija en uno va a tener que cargar con esos defectos. Entonces siempre hay que tratar de compensar eso, de ir observando, comprendiendo. Ese es el camino del amor en la vida de pareja. Entonces muchas veces las personas se sienten que no encajan en la pareja y cosas por el estilo, y ahí viene la destrucción de esa relación. Pero es parte de este tema de la imagen idealizada. Y a veces la persona empieza a racionalizar, pues dice, no, que la amistad lo cambiaron, o que los parientes lo aconsejaron mal. Y en realidad, con toda seguridad, es que aquello no es otra cosa más sofisticada que racionalizar la fantasía. La persona en realidad nunca cambió, siempre fue el mismo. Entonces, entendamos bien esto, que las características predominantes de un sujeto que tiene una imagen idealizada muy fuerte, exhibe siempre una acentuada arrogancia y prepotencia compulsiva. Y se crea una especie de Superman o de un tipo con mucho poder como un Rockefeller, un Onassis, que en su tiempo también ahí el maestro en su libro colocó en referencias con ese magnate. Pero al final la persona en lo profundo de sí mismo sabe que no tiene esa capacidad de esos héroes de ficción. Porque en realidad esa persona en ese preciso instante está enfrentando problemas graves con su pareja, con sus hijos, y una infinidad de cosas que no ha podido realizar, que también le cuesta ganar dinero, le cuesta abrirse paso en lo económico, está muchas veces enfermo, le cuesta levantarse temprano, tiene pocas energías para rendir. También le aparecen problemas sorpresivos, que nunca los esperó. Y todas estas situaciones originan un tremendo conflicto interno, porque aparecen contradicciones en la cruda realidad del mundo material. No olvidemos nunca que nosotros estamos fantaseando diariamente con un mundo ideal, y lo que tenemos que hacer es aprender a ver el mundo tal cual es, no como nosotros quisiéramos que fuera, sino como este es, con sus desaciertos y con sus aciertos que tiene el mundo. Pero es un mundo maravilloso, que nos da esta tremenda facultad de poder avanzar espiritualmente y enfrentar la vida de una manera superior, no de una manera destructiva como lo hacen algunas personas, que terminan autodestruidos por su afán de imponer leyes que solo existen en su imaginación y que chocan con el mundo material, y que al final no llevan a nada. Hay mucha gente que se pierde en el camino espiritual debido a esas cosas, porque tiene muchas fantasías en su cabeza y se ven reforzadas por la imagen idealizada. Entonces, hay que entender que en la vida de cada uno de nosotros como seres humanos existen profundos conflictos internos y que tiene que llegar a un punto donde la persona tiene que enfrentar esta imagen idealizada, tiene que aprender a sublimarla, tiene que aprender a encaminar esa energía que deposita en esa imagen idealizada y llevarla para acrecentar su ser. Esa es una de las grandes cosas que nosotros podemos hacer. No olvidemos que nosotros tenemos que tener la energía necesaria para poder avanzar en la vida. Si no tenemos la energía necesaria, si no tenemos la constancia, la perseverancia, la metodología, el ahorro y un montón de cosas que tenemos que hacer para poder avanzar en nuestro camino espiritual, si no nos disciplinamos con eso, nunca vamos a lograr ningún objetivo. Claro, muchas personas llegan y se hacen profesionales o técnicos en algo y piensan que con eso tienen su vida hecha, pero es solamente un complemento para abrirse paso en el mundo material. Hay muchas cosas más que se pueden hacer.
no hay que olvidar también que hay que seguir desarrollando el intelecto, las capacidades creativas que podamos tener y no estancarse. Siempre hay que ir un poquito más allá de la norma, porque nosotros los iniciados estamos en ese afán, ir más allá de la norma. Tenemos los mismos defectos que una persona que no está en un camino espiritual o filosófico, pero tenemos una capacidad diferente de apreciar la vida, de tratar de sacar esa sustancia que tiene toda situación de vida, el caldo aurífero que llamaba muchas veces el maestro Gurdjieff y Ramase también. No olvidemos eso. Y como para entender este tema de cómo ir desarticulando esta imagen idealizada, hay que ver las exigencias que tiene la imagen idealizada para con nosotros. Y que nos pide lo siguiente. Existen 5 formas que tiene este camino de una vida falsa. Y que los seres humanos muchas veces tratan de escapar, pero este tema tiene mucha fuerza dentro de uno. Por eso uno a uno tiene que ir cayendo. El número 1 está el camino de mantener la imagen. Luego el camino de entregarse a la angustia. El camino de borrarse a sí mismo. El camino de enamorarse. El camino de la maternidad y la paternidad. Entonces, si comenzamos por el tema del camino de mantener la imagen, la persona muchas veces se sueña a sí mismo como si fuera un Superman. Y se va a exigir un comportamiento a esa imagen que creó dentro de su cabeza. Pero nunca se va a poder desempeñar como un Superman, po. Si somos de carne y hueso, las balas no las podemos detener. Simplemente es como una proyección del superhéroe que los niños alguna vez quisimos ser. Y es eso, pues es una proyección mental nomás, pues no tiene ninguna realidad con respecto a eso. Hay gente que sí que puede ser héroe. Se puede ver cuando alguien salva la vida de otro y poniendo en riesgo su propia integridad. Ese es un verdadero héroe. Quizás con los avances de la ciencia y la técnica después se llegue seres humanos que puedan detener balas, pues no les pase nada. Pero por el momento estamos sujetos a los embates de la naturaleza, a la enfermedad, a la decrepitud. Y es más que nada esta imagen de entregarse al superhéroe es simplemente una proyección del subconsciente nomás. Y eso hay que tenerlo claro. Cada vez que uno se sienta así como invencible, es necesario hacer una introspección y ver qué estamos haciendo. Es importante eso. Entonces, muchas veces el individuo tiende a borrar el mundo externo, trata de evadirse y cierra los ojos ante las realidades del mundo y se sueña a sí mismo. Se niega a escuchar lo que le dicen las personas, no sigue los consejos de nadie. Y la persona puede llegar hasta una enfermedad psíquica, al final, psiquiátrica. Porque al final se pierde en el mundo interno y está totalmente desconectado de la realidad exterior. Y eso es súper importante que las personas vayamos viendo, que necesitamos ver el mundo tal cual es. No hay que seguir alimentando la imagen idealizada porque podemos perder una vida gastando dinero, esfuerzo, tiempo. E incluso podemos perder hasta el amor por esas cosas de mantener la imagen idealizada. Después viene el camino de entregarse a la angustia, que muchas veces cuando la persona se percata de la realidad y le muestra claramente determinadas cosas y no las puede reprimir, no las puede proyectar ni tampoco negarlas o racionalizarlas, entonces cuando las acepta de una forma negativa y pesimista y se desprecia a sí mismo y se entrega a la angustia, al sufrimiento y cae en depresión la persona. Puede pasar mucho tiempo esta persona frustrada y esa depresión muchas veces se transforma en un odio. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Cuando uno ve la realidad de las cosas, tiene que aceptarla como algo neutral, como algo que es, y que nosotros sí podemos hacer las cosas mejor, pero no hay que querer cambiar la realidad de las cosas porque las cosas son lo que son. Eso se los dejo ahí para que lo vayan revisando, porque muchas veces uno tiene un análisis erróneo de la realidad y es necesario de repente desprenderse
de las propias eh, cosas que tiene en su cabeza. Después viene el camino de borrarse a sí mismo. Esto es liberarse de la imagen idealizada, borrándola de su vista. Esto lo podría conseguir, por ejemplo, entregándose a una causa santa. Muchas veces hay personas que se van a hacer monjes, se hacen cura, o se van a un retiro y se alejan de todo. Entonces se funden en un colectivo. Esto también puede ser en un tema político, en un movimiento social, un montón de cosas. Que por lo demás no es que sean negativos en sí mismos, sino que cuando la persona busca esa forma de fundirse y evadirse, es negativo para su avance espiritual. Yo creo que entiendan que este es un tema que se ve desde el punto de vista espiritual, que cualquier persona puede hacer esto. Pero si alguien quiere incorporarse en esos colectivos, tiene que saber muy bien el por qué está llegando ahí. Cuáles son sus razones profundas de llegar o acercarse a ese tipo de cosas. Después está el camino de enamorarse. Hay que entender que muchas veces a nivel subconsciente hay un descontento por no poder cumplir la exigencia de su imagen idealizada. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Busca hacer encarnar esta imagen idealizada aparentemente en la persona que se enamoró. Entonces así sustituye una forma de una imagen por un sujeto de carne y hueso. Le da vida a esa imagen idealizada. Entonces, ¿cuántas veces una mujer conoce a un hombre desde hace poquísimos días y demuestra confiar en él ciegamente? Como si lo hubiese conocido de toda una vida. ¿Y eso significa estar enamorado? ¿O sencillamente porque está confiando en algo que ella conoce desde niña y que en su propia imagen idealizada encarnó? Lo ve ahí, de carne y hueso. Era lo que ella siempre quiso, el príncipe azul. Y muchas veces en realidad no es así. Y esto pasa a hombres y mujeres, no nos olvidemos. La mayoría de las personas tiene muy metido este tema del príncipe azul. De manera subconsciente. ¿Ya? Entonces, después pasa que el príncipe azul no se comporta a la altura que la mujer lo idealizó. Y esto terminará en una tremenda y profunda desilusión. Lo mismo que sucede con el hombre, porque se enamora perdidamente y en forma repentina de una mujer. Es como una borrachera que se dice de enamoramiento. Entonces estas son pautas de comportamiento que tienen las personas del mundo ficticio. Entonces al final la persona, cuando ve que esa imagen idealizada se está cayendo, la imagen idealizada vuelve hacia la persona. Y el ser de carne y hueso ya se convierte en un enemigo. Entonces, cuando la persona recupera esa imagen idealizada, viene el peso grande de la desilusión, po. Cuando se experimenta que al comprobar que la mujer en la cual se enamoró no corresponde a la imagen que él se había forjado. Entonces no era otra cosa que aquella imagen idealizada. Así de sencillo. Por ejemplo, muchas veces, como último tema, el camino de la maternidad y la paternidad. Muchas personas quieren tener hijos para que los hijos sean una proyección de su propia imagen idealizada. Entonces, al final, los padres tratan de tener hijos prácticamente superdotados, que son los mejores del mundo. Y no, los hijos pueden ser totalmente normales. No hay que a los niños presionarlos muchas veces por el exitismo, si hay que exigirles muchas cosas. Pero el punto es que las personas a veces se funden en este camino de la maternidad y la paternidad. Entonces, hay que entender de que los niños, con el tiempo, aprenden a querer a sus padres. Pero los niños no quieren a sus padres realmente, los necesitan. Y es un tema evolutivo, y hay que entenderlo. Los hijos aprendemos a querer a nuestros padres. Por eso muchas veces las personas se desilusionan con los hijos cuando no los atienden, no los van a ver y cosas por el estilo. Pero hay que entender de que los padres no son dueños de sus hijos en ese sentido. Que los padres tienen que darle lo mejor a sus hijos, darle la mejor formación posible, los valores y todo eso. Pero la persona tiene que aprender a tomar sus propias decisiones. Los hijos comparten muchas veces varios años de su vida con los padres, pero tienen que emprender el vuelo. Y eso es muy necesario. Entonces hay que entender de que estos 5 falsos caminos
a los cuales el ser humano intenta inútilmente escapar al descontento engendrado por los requerimientos o exigencias de la imagen idealizada. Después está una forma en cual la persona puede contrarrestar este tema de la imagen idealizada, que desde el punto de vista hermético se llama el fantasma onírico, donde la persona desde niño se sueña a sí mismo y tiene un amplio mercado de ilusiones con ese fantasma onírico. Y hay que entender que todo el proceso de soñarse a sí mismo como superhéroe, como un buen amante, no es algo consciente ni deliberado, sino subconsciente y compulsivo. Y eso es lo que hay que entender. El individuo no hace sino buscar una compensación fantasiosa que le permite evadir la frustrante, cruda e inconveniente realidad. Entonces, en verdad, la parte horrenda de todo este juego comienza cuando el sujeto pierde su propia identidad y cree ser su imagen idealizada, o el fantasma onírico, que es como si fuera un ser distinto a uno que habita dentro de uno mismo. Entonces, tenemos que tener claro que existe un abismo entre entender esto intelectualmente y llegar a la comprensión esencial y profunda de este análisis que hemos hecho. Entonces, no olvidemos de que detrás del 90% de los suicidios está el fantasma onírico presente. Que llega un momento dado que el individuo enfrenta cara a cara la evidencia tangible de que ya no puede desmentir. Él es un pobre diablo, y al lado de su imagen idealizada no es nada. Y esto puede ser tan fuerte, tan frustrante y decepcionante, que le provoca en el individuo que termina suicidándose. Entonces, ¿cuál es el camino hermético para enfrentarse al fantasma onírico y vivir efectivamente la experiencia de la propia nanidad? Hay que seguir estas mínimas indicaciones. Luchar por no mantenerse ni reforzar la imagen por ningún motivo. No entregarse a la angustia o a la frustración ni a la desesperación que puede conducir hasta el suicidio. Hay que enfrentarse a sí mismo valientemente. No pretender endosar la imagen idealizada usando para ello a la pareja, o a un hijo, o a otras personas. Tratar de entenderlos no exigiéndoles de más, porque al final son seres humanos y tienen defectos como todo, que no les permite avanzar ni comprender más. Moderar las exigencias del fantasma onírico, colocando en el nivel que le corresponde, como una ilusión. Que hay que hacer el trabajo desde el yo volitivo, como lo hemos hablado en anteriores claves, para lo cual es necesario fortalecerlo continuamente, día a día, a través del poder magnético, que se junta día a día. No caer en la satisfacción de los deseos en la medida que aparecen. Siempre hay que postergarlos un poquito. Hay que ser pillo para eso. Finalmente debemos agregar que para lograr vivir realmente la experiencia de la propia realidad, la persona tiene que quebrar sus esquemas, tiene que romper el programa en el cual se ha desenvuelto hasta el momento y pensar ahora en forma totalmente diferente. Cuando el individuo se decide a luchar contra las manifestaciones del propio programa, comienza realmente a verse a sí mismo tal cual es. Y este tema lo vamos a profundizar en la próxima clave, número 15, que se llama desarticular el programa.